y como cada miércoles que abordamos un tema especial, junio, estamos hablando de educación vial, de siniestros viales, y hoy nos acompañan Virginia Pecorelli, que es de Organización Salgado Seguros, y el doctor Gastón Argeri, abogado. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, chicos? Gracias. Muchas gracias. Bueno, siniestros viales, los chicos saben. Claro, saben y mucho. Y esto de abordar una situación problemática que nos atañe a todos, que cada vez lamentablemente es más, porque va creciendo el parque automotor también, y nos gusta conocer la mirada de cada uno, ¿no? Por un lado la parte del seguro, por otro lado desde las leyes. Bueno, ¿quién arranca? Ahí está. Virginia, ¿qué es lo que ven, ¿no? Ahí en la aseguradora. Sí, la realidad es que bueno, nosotros somos una muestra de lo que podemos ver en la ciudad de Tandil, porque al trabajar con algunas compañías de seguro tenemos alguna estadística interna nuestra. Nosotros hoy estamos atendiendo en promedio 10 siniestros por semana, que es un número llamativo. ¿Solo en la aseguradora de ustedes? Solo nosotros, en la ciudad de Tandil. Muchísimo. Siempre es importante destacar que siniestros se considera cualquier tipo de acción, digamos, accidental que puede ser desde una marcha atrás, una puerta mal abierta y un choque, por supuesto, o la gravedad que puedan llegar a tener. Pero la realidad es que el número es llamativo. ¿Ha subido con respecto a otros años? La realidad es que vemos que va subiendo con los años, pero tiene que ver un poco con el crecimiento del parque automotor en la ciudad de Tandil, digamos, tiene estrecha relación, con lo cual sabemos que viene por ahí. Pero bueno, es un número llamativo recibir 10 siniestros en promedio a la semana. Tenemos semanas más, semanas menos, épocas más y épocas menos. Por ahí en verano siempre crece un poco más, debido al turismo también que nosotros recibimos acá, pero bueno, la realidad es que es llamativo. Y de todos esos siniestros, se apunta, se ve más, no sé, motos, vehículos, bicicletas, ¿qué es lo que más se ve? Vemos de todo y bueno, y también un promedio de edad de conducción que también, digamos, es gente adulta, mayores de 35 años, los que mayoritariamente tienen siniestros. Por lo menos siempre hablo de lo que recibimos nosotros. Sí. Que eso también es importante. Un muestrario. Es una muestra, digamos, de lo que sucede en Tandil, pero no somos la realidad absoluta de lo que sucede. Pero bueno, también es esto de que sí, es bicicleta, intervienen motos, intervienen ¿Qué dicen vehículos. Cuando llegan a la aseguradora? ¿Qué pasó? ¿Qué cuentan? El asegurado siempre cuenta su versión, decimos nosotros. Que muchas veces... Que no siempre es la realidad. Siempre esperamos la sinceridad, porque en relación a eso uno puede trabajar con mayor libertad e información también. Pero bueno, uno siempre es, no lo vi, no llegué a frenar, no miré, me distraje, ¿no? Y bueno, también todo esto que sabemos que hay elementos que son de distracción, el celular es un gran enemigo. Así que bueno, trabajando siempre en concientizar a nuestros asegurados para que tengan las herramientas al momento de prevenirlo, pero también al momento de que suceda un siniestro. Gastón, y esto sucede un siniestro y cuando, bueno, obviamente es inesperado, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? En ese momento? ¿Qué aconsejas? Bueno, lo primero siempre es, a ver, depende cómo haya sido el siniestro, si ha terminado en lesiones, porque eso termina en el hospital, ¿no? En ese sentido es trasladado al hospital para chequear y confirmar los daños que haya tenido tanto la persona en ese sentido, para después poder empezar todos los trámites de papeles. Es verdad, como Vir puede explicar mejor, es que hay que realizar dentro del plazo de 72 horas la denuncia en la compañía de seguro, por lo menos en la de uno, para que tome conocimiento que hubo un siniestro, eso en primer lugar, y si no llega a poder la propia persona porque está lesionada, inconsciente o pasó algo más grave, tiene que algún familiar directo contactarse con el productor de seguros y ahí empezar todos los trámites para que también le asesore y le asista la propia compañía de seguro, los pasos a seguir y qué información necesita. Algo que me parece importante, como paréntesis, es esto de después en el transcurso asesorarse legalmente, y destaco que nadie le puede imponer ningún abogado. Porque en ese momento de locura y frenesí que uno no sabe qué hacer, a quién llamar, a quién, empieza gente a venderse y empieza después a designarse y a querer imponer abogados o abogadas, que eso no está bien. En ese sentido, se tiene que tomar el tiempo tranquilo para que pueda ir y sentarse, o que lo vaya a ver alguien, que realmente la persona elija asesorarse con quién. Claro. Ahora, la realidad muchas veces, lamentablemente, sabemos que estar asegurado, por lo menos contra terceros, es obligatorio, ¿no? Uno tiene que circular con el seguro de responsabilidad civil. Pero muchas veces pasa que te embiste a alguien y no tiene seguro.
Bueno, y ahí entran ambos. Ahí de lo jurídico, si empezara un reclamo judicial, tenemos que ver la cuestión patrimonial de quién es el responsable. Y ahí se inicia un juicio contra la persona y que después, si tiene una sentencia que te hace lugar a ese derecho a reclamar y lo condena de responsabilidad, vos puedas ir contra el patrimonio de la persona. Algo que quiero destacar es que hace muy poquito, el año pasado, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es muy importante, cuando uno vende un vehículo, vende el vehículo, tiene que hacer la denuncia de venta. Así es fundamental. Pero salió un fallo el año pasado, que dice que se extiende la responsabilidad al titular de dominio si no hizo la denuncia de venta. O sea que si vos no denunciaste que vendiste... yo vendo mi auto. Sí. Claro, porque a veces no... Te lo vendo a vos, Carola. Sí. Te lo vendo a vos, Carola. Sí. Vendo el auto. Vos no hacés la transferencia. Pero pasó un año. Sí. En el medio chocás. Sí. Y yo no hice la denuncia de venta. Ah, bueno, eso la responsabilidad. El responsable, la víctima podría ir contra quien manejaba, contra el que lo compró y hasta con la compañía de seguro y al dueño dominante. Pero eso ya hace muchos años. Mira, voy a contar un caso que hace muchos años una persona vende, mata a alguien con ese auto y le sacan un campo entero a una persona de Ayacucho. Al dueño, al que figuraba todavía dueño del auto. Porque no había hecho la denuncia de venta y la persona no hizo la transferencia, pero te estoy hablando hace muchísimos años. O sea que eso ya está. Para la responsabilidad civil es muy importante para quien vendió porque se extiende con un fallo que salió el año pasado en la Corte, que me parece interesante esto porque cuando asesorás y sabés, tenés que decir, guarda, vos tenés un plazo para transferir. Ahora, ha cambiado esto de los seguros. A ver, antes alguien me chocaba, o yo chocaba, alguien me chocaba. Yo iba a mi seguro y en 3 seguros, ¿no? Se arreglaban, hacían la denuncia en la comisaría, en el área que te tocaba. Ahora eso cambió. Ahora vos vas a tu seguro y te dicen, no. Vos tenés que subir todos los datos, el choque, todo al asegurador del otro. ¿Por qué cambió eso así? La realidad es que cada compañía tiene su mecanismo de cargas de denuncia. Hoy la era de la digitalización ha alcanzado el seguro, también no quedamos exentos de eso. Hay muchas compañías que mantienen un sistema tradicional de toma de denuncias de manera personalizada y también por vías digitales. Otras compañías que solamente lo hacen por vías digitales. La realidad es que el dato cruzado siempre tiene que ver un poco más en detalle, por ahí entrando en cuestiones más específicas, tiene que ver con el tipo de cobertura, el tipo de reclamo, el tipo de siniestro, ¿sí? A veces tiene que ver más con una cuestión administrativa. Pero la realidad es que yo recalco y le doy mucha importancia a esto que dijo recién Gastón, que para mí es trascendental en cuanto a la capacidad que nosotros le damos al asegurado o a los clientes de tener información. Como productores de seguros, nosotros asesoramos en relación a lo que mi asegurado tiene que saber. Después el resto nosotros como productores de seguros nos encargamos. ¿Y qué es esta parte que me encargo o que nos encargamos nosotros como productores? Hacerte la parte de toma de denuncia, la carga administrativa, pero siempre que vos tengas información y estés seguro de lo que estás haciendo. Digamos, ¿hasta dónde es la responsabilidad en el momento del siniestro del asegurado? Bueno, implica esto, tomar conocimiento de lo que tengo que hacer en un momento del siniestro, y de manera inmediata, en un periodo de plazo que tengo que cumplir, hacer la denuncia en mi seguro y aportar toda la información. Nosotros siempre recalcamos que los clientes establecen un contrato de seguro de manera bilateral con una compañía de seguros. Nosotros como productores o asesores de seguros acompañamos administrativamente ese proceso para resolver cuestiones un poco más complejas que nadie hace, que es como leer un contrato de seguros que es tan largo. Claro, sí. Entonces, la realidad es que nosotros tratamos de tener información, o brindar información para que esos procesos de cruzar los datos o cruzar la información sea lo más simple posible y la resolución, por supuesto, que también. Virginia, ¿y tienen también medido en qué zonas por ahí son las de mayor siniestro? En las calles, las avenidas, barrios puntuales. Mira, nosotros acá en Tandil tenemos como zonas que le decimos de alguna manera calientes, que son más calientes, sí, exacto, que tiene que ver con, a veces la avenida no es tan, sino la salida a la avenida, ¿no? La salida a la avenida o las aperturas de las puertas o las motos, ¿no? Sí. Que toman cierta velocidad y a veces uno no es consciente al 100% de las normas de seguridad sobre la avenida, ¿no? La circulación de la derecha, a la izquierda, de cómo abrir, de cómo cargar los vehículos. Eso implica también la zona más caliente de siniestralidad. Gastón, en una situación práctica, yo, no sé, choco a alguien, todo bien,
y después me aparece una denuncia de que esa persona a los días te llega una carta o no sé, que tuvo alguna lesión, que sabes que no es verdad. Sí, ahí todo va a haber que chequearlo, ¿no? Porque Claro. hay que chequearlo. El tema es, primero hay que ir al abogado y que conteste esa carta de documento o esa intimación que te mandó. Obviamente que si vos tuviste ese mínimo accidente, esa mínima situación, está bueno por ahí denunciarlo a la compañía de seguro. Porque ahí vos te amparás después en el cuando análisis. pasa una situación, uno va a decir, no hubo heridos, no hubo esto, detallar todo. Llamar al productor. Bien. Porque vos sí o sí le tenés que contar en el transcurso de un par de horas qué es lo que pasó. Te cargan, seguramente te cargan todo eso, y después vos ahí empezás a transitar y ya empezás con esa cobertura que vos tenés en el sentido. Algo importante que muchas veces se discuten, que me gusta, es que se discute en los juicios, es si está pago el seguro o no. Es una de las grandes discusiones. Sí. El débito automático te soluciona todo. Sí, todos hacemos. Pero también desde el lado legal, lo digo yo por ahí, no es a cargo de Vir, sino desde el lado legal, las compañías de seguro deberían intimar a que se pague si no está pago. Claro. ¿Me explico? Esto lo digo porque siempre queda uno es el que contrató, el usuario, el consumidor es el que contrata el seguro. Entonces tiene que pagarlo, porque si vos querés que te dé cobertura, deberías pagarlo. Es una contraprestación, claro. Entonces, ahí es una relación contractual que se hace, que tienen responsabilidades ambos, y después en los juicios se ve esa relación. Me gusta esto de ver una cosa de un lado y del otro. Vamos picanteando. Vamos a picantearlo. Hace poco tuvimos aquí una televidente que, sale de trabajar del hospital y se encuentra con su auto chocado. Comisaría no le tomaban la denuncia, quería pedir las cámaras en el sistema de monitoreo, no le daban las cámaras y no estaba la denuncia. Bueno, todavía está dando vuelta, no encontró nunca a quién le chocó el auto porque nadie le quiso dar las cámaras. ¿Cómo se acciona ahí? Bueno, ahí, a ver, cuando uno quiere hacer una denuncia tiene que ir a la comisaría. No te la toman en la comisaría, tiene que ir a la fiscalía directamente. La de Uriburu. La de Uriburu. Tiene que ir a una fiscalía en Uriburu y pedir hacer una denuncia porque en la comisaría no se la tomaron. También la puede hacer con un abogado la denuncia. No te la tienen que tomar sí o sí la denuncia. A ver, las denuncias se tienen que tomar. Ya sean por lesiones o daños a la propiedad. La mandaron a hacer virtual, que la hiciera la cargara de manera virtual, que ahora se pueden hacer las denuncias. Pero virtual no le daban las cámaras. Claro. Porque era virtual. Por eso, si se le complica en la comisaría, por cualquier motivo que fuera, puede ir directamente a la fiscalía. Y si quiere hacerlo más práctico, lo hace con un abogado y el abogado presenta la denuncia a través de un mail en el Ministerio Público Fiscal y ahí inicia el expediente en sí. Y pide determinadas medidas al fiscal de carácter urgente. Tengamos en cuenta que las cámaras acá en Tandil duran 30 días el material. Claro. Entonces, no hay que pasar es difícil esos porque plazos. Muchas veces se pasan los plazos. Gastón, vos tenés un caso que resonado que fue el fallecimiento de dos jóvenes en la zona de Centinela, dos jóvenes de azul. A partir de ahí se pusieron una dársena para el ingreso y egreso. Y siempre hablamos de lo mismo, hay que llegar a esa instancia, ¿no? Mira, ese caso es particular porque recién hace muy poquito el imputado, quien cometió el hecho, aceptó una condena en juicio abreviado y tiene una condena. Nosotros, como particular unificados con las familias, recurrimos en ese acuerdo, pero más allá de eso, automáticamente cuando pasó esa situación, se pusieron esos postes amarillos al ingreso del Centinela para que la gente hiciera el circuito, no sé qué letra podría ser, pero que bajara a lo que sería la banquina y volviera a ingresar directamente. No doblar directamente. No doblar a la izquierda. Porque además justo está en una subida. Que tiene su tramo para poder ver según la velocidad que uno venga también. Porque depende de la velocidad esto, que la gente no sabe a qué velocidad tiene que circular. Recién hablamos con Vir, o lo que fuera, 40 kilómetros por hora en cualquier calle de Tandil, 60 kilómetros en una avenida y en lugares donde hay escuela a 20 kilómetros. ¿Me explico? Por hora. O sea, la gente a veces desconoce también cuáles son los límites de velocidad. También se puede cruzar una... Para la izquierda no podés, tenés que bajar como está puesta la dársena y volver a incorporarte para cruzar, como si fuera a cruzar la calle. Claro. No directamente. Pero tanto tiempo haciendo esa maniobra de ingreso al Centinela, la verdad que hasta que lamentablemente ocurrieron estos hechos, hasta lamentables víctimas Igualmente, fatales. justo en ese caso en particular, los chicos en la moto habían bajado y cruzaron, pero como venía una situación bastante
difícil, no voy a entrar al detalle del caso, Sí. igual tuvieron ese impacto. Claro. La verdad, y se llevó la vida de 2 jóvenes. Ujú. Así que muy... Me quedé con el dato que decía Virginia de las edades, ¿no? De los siniestros. Y tiene que ver también la gravedad con las edades. Digo, si es moto, por ahí son más jóvenes, o auto, o es indistinto. No, es indistinto. Hoy el transporte en Tandil es variado, digamos. Es llamativo, como dije, el nivel de crecimiento del parque automotor de Tandil. A nosotros, digamos, lo vemos de cerca, nos impacta porque también habla del volumen que cada cliente nuestro asegura su patrimonio y, Claro, y porque el volumen también de vehículos. ha crecido la cantidad de población. Exacto. Todo viene creciendo. Pero bueno, la realidad es que las motos, las bicicletas, los autos, muchas camionetas, son el transporte diario de muchas familias acá en la localidad de Tandil. Entonces eso hace que, digamos, sea variado y sean las edades también variadas. Por supuesto que mayoritariamente siempre son accidentes con mayores de 35, bueno, por una cuestión también de poder adquisitivo, para tener vehículos y demás. Pero la realidad es que sí, tenemos mucha edad y muchos vehículos, hablando puntualmente de lo que tenga que ver con este tipo de siniestros, ¿no? Y alguno se hace cargo, venía hablando por teléfono, alguno cuenta, me distraje y no La realidad es que no, porque no hay cobertura. Entonces, la realidad es que siempre, digamos, la denuncia viene por... Si vos venís hablando por teléfono, el seguro no te cubre. No, claramente Como no. si tenés... No. Alcoholemia. O una velocidad excesiva. O el carnet vencido. No, claro. El carnet vencido tampoco. Digamos, siempre la cobertura de la compañía de seguro aplica en medios lícitos. Todo en orden. Todo lo que esté dentro de la ley, en medios lícitos. Incluido el cinturón de seguridad. El tema de BTV también que tanto se discute, modificaciones, ¿cómo Bueno, está? hubo un par de modificaciones que se dijeron, pero depende también de cada provincia. Claro. Esto de que si provincia no adhirió, provincia de Buenos Aires por no eso, adhirió. si tenés un 0 kilómetro a nivel nacional, dijeron, bueno, 5 años para hacer la primera BTV, 2 años si es un auto usado. Lo que sí veo como muy importante que a veces los accidentes también dependen de gente turista. Vivimos en una ciudad muy turista. Sí. Y tenemos muchos turistas que transitan por Tandil y a veces no conocen las reglas de cómo funciona la ciudad. Y a veces subir, bajar una calle, lo que fuera, terminan teniendo accidentes ¿Qué faltaría locales. Entonces? Un poco más de señalización. Yo creo que faltaría. De hecho, el otro día hablaba con Los nombres están, se ven muchos nombres de calle. Faltaría anunciar, no sé, doblar a la izquierda, doblar, contramano. bajar. Tendría que estar más señalizado. Sí. De hecho, también es parte de lo que hablamos recién antes de entrar. La educación, esto vial, que uno dice. El otro día hablaba con una concejal viajando que justo estaba de afuera y había muchos carteles de no hablar con celular. Que a la gente que maneja ve el cartel gigante, no hablar con el celular. Acá no tenemos ni un cartel que diga no hables con el celular. Algún cartel te tiene que impactar. De algo decir... tiene. Por ahí entrando a Buenos Aires hay carteles visuales, luminosos que te dicen no hablar con el celular. Pero bueno, me parece que eso es importante también, como ayudar a la ciudadana para que pueda mejorar el tránsito. Pero parte de la educación, digamos. Totalmente. Pero también ¿a cuánto puedes andar en una avenida? No hay un cartel en muchos lados donde diga esta es la velocidad máxima, atento. Sí, sí. Porque eso lo lees, claro. Tal cual, porque empezás a mimetizarte con las reglas del ciudadano. No todo el mundo conoce la norma, debería conocer la norma cuando vos tenés un cartel que te habilita a transitar. Y el hecho de formar a los más chicos sería así como algo que, o al menos permitiría reducir la cantidad de siniestros. Yo creo que sí, digamos, eso en términos generales. Creo que educar desde la infancia hace que uno tenga más herramientas, digamos, siempre para el futuro. Pero independientemente de eso, digo, yo como mamá siempre digo que, bueno, los chicos a veces nos hacen, ¿no? De la voz del angelito mamá, acá, la voz del angelito, dicen, ¿no? Que uno dice, mamá, bueno, uno ahí va tomando conciencia de que ellos tienen un montón de conceptos incorporados que quizás nuestra generación, sus generaciones más grandes no, pero insisto en que, y en eso coincidíamos también con Gastón que estábamos hablando afuera, la educación es la base de todo esto que podemos conversar. Y esto de no confiarse también, porque si a mí no me va a pasar. Porque no existe. Claro, ayer a un conocido, venía circulando en la ruta una camioneta nueva. Claro, se quedó con esto que a nivel nacional a los 5 años hacer la BTV, le sacaron el vehículo. Bueno, ahí empieza ¿Eso todo. se puede sacar el ahí vehículo? empieza todo un traje. A ver, deberían sacarte el carnet
hacerte el provisorio para poder circular por 30 días, para que vos pagues la multa, te pongas al día con todo. Depende muchos, donde vos te toques parar, ¿viste? Es muy, muy difícil a veces en ese sentido. Esto de circular con la tarjeta verde, si vas con la tarjeta verde, pero no está el titular. ¿Podés circular? Bueno, la tarjeta azul, sí. Pero si tengo la tarjeta azul, ¿es válida, no es válida? La digital. Bueno, son todas cuestiones que hay que empezar a mejorar, que está cambiando. Claro, saber que con la aplicación, bueno, si yo te presto la camioneta, te tengo que autorizar con mi Argentina, autorizarte a vos el auto que vas a manejar. Parecen cuestiones mínimas, pero uno si tiene hijos o empleados, decir, sí, toma, te doy la camioneta, anda a buscar tal cosa porque estás trabajando. Vos tenés que hacer la autorización. Y hoy es mucho más fácil. Porque no tenés que ir al registro automotor, hay 3 en Tandil, no tenés que ir al registro personal para lo tenés en el teléfono. Lo descargas ahí. El tema que abra, ¿no? Claro. Así que funcione ese día que querés hacer pero así tanto como decían Virginia y Gastón, de informarse, ¿no? Preguntar, acercar y preguntarle. O sea, sí, digamos, nosotros siempre como productores priorizamos esto, ¿no? Que ante la duda es preferible llamar a tu productor seguro, preguntarle en el momento del siniestro. Choqué, ¿qué hago? O me chocaron, ¿qué hago? Y te voy a decir, lo importante es cuando uno tiene un productor físico. Porque cuando te choca alguien que es por una web, a lo mejor un asegurador importante, pero te tenés que manejar por web, después te llega un mail, no sé, el arreglo salió 7 millones, te transferimos 5. ¿Acepta? Apriete el botón, si no vamos a juicio. ¿Y vos qué vas a hacer? Bueno, acá tenemos esa posibilidad en Tandil que todavía sigue que podés hacerlo chica. personalizado. Así como te lo cuento. Sí. Entonces, estas situaciones de tener el productor, de conocer, que te da la cara, que sabes quién es diferente a cuando uno contrata, pero hay un seguro que te vino a lo mejor, no sé, de oferta. Que no tiene un local acá ni siquiera en Tandil. Claro, que son buenos, por lo menos en publicidades, tiene mucho. pero después se maneja todo así. ¿Acepta? Claro. Sí, hay como cuestiones muy básicas. Llevar la documentación que uno tiene que llevar, ¿no? El carnet de conducir al día, esto que hablábamos de si tenemos que autorizar a alguien. Por supuesto que la póliza activa y dentro de la vigencia puede estar digital, puede estar impresa. Y por supuesto que si tenemos la desgracia de que tenemos algún siniestro, ser precavidos, hoy todos tenemos teléfonos, sacar fotos, ¿no? Claro, y pedir toda la documentación cruzada de las partes como para hacer mucho más ágil también el trámite administrativo. Que después no tengan que intervenir. Hay que trabajar, se trabaja. Chicos, gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando todo este mes, educación vial, las cuestiones, educamos a los chicos, educarnos nosotros, conocer un poco más desde lo legal, desde lo seguro, y hay distintas aristas que venimos tratando. Así es, vamos a ocuparnos durante junio de la educación vial y los siniestros viales.